piden a la JEP y a la Fiscalía investigar si Fico Gutiérrez tuvo nexos con la oficina. La petición la hizo el exfiscal general Eduardo Montealegre en medio de la denuncia penal que instauró su cliente, el exalcalde Daniel Quintero, contra el también excandidato presidencial y actual alcalde de Medellín. El exfiscal Eduardo Montealegre le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen los supuestos nexos del alcalde de Medellín, Antioquia, Federico Gutiérrez, con la banda criminal La Oficina. Según dijo, se debe definir la presunta relación de Gutiérrez con el narcotráfico. Yo sí quiero hacerle una sugerencia y una solicitud respetuosa a la JEP para que se investigue a fondo si existen o no relaciones entre Federico Gutiérrez y la oficina de Envigado. Ese es un capítulo inconcluso, eso es una sinfonía inconclusa. Colombia es un país de sinfonías inconclusas, como decía Alfonso López Pumarejo, y esa es una de las sinfonías que nosotros debemos seguir tocando para saber qué pasó realmente, si es verdad o no es verdad que Federico Gutiérrez tuvo relaciones con la oficina de Envigado, afirmó Montealegre. Alias Lindolfo pide a Federico Gutiérrez que dialogue con la oficina de Envigado. Agregó además que está absolutamente claro que una persona muy cercana a él de su administración, si tuvo esas relaciones con la oficina de Envigado, entonces hay que investigar cuál es la responsabilidad que tiene el superior, y la responsabilidad en este caso es de Federico Gutiérrez. Dijo también que según el derecho penal internacional, el superior debe responder ante ciertas conductas que cometan sus subalternos. El exfiscal continuó asegurando que los delitos que cometió la oficina de Envigado no están solamente ligados con el narcotráfico, eran narcotraficantes vinculados claramente a violaciones masivas de los derechos humanos. Montealegre le hizo también un llamado a la Fiscalía General de la Nación. Yo le pido a la justicia colombiana que profundice si existieron o no relaciones de Federico Gutiérrez, por acción u omisión, con la oficina de Envigado, es decir, con el narcotráfico y con las violaciones masivas a los derechos humanos. No más impunidad en este país. El exfiscal es el abogado defensor del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en la mañana de este martes interpuso una denuncia penal contra Gutiérrez por los delitos de injuria y calumnia ante la Fiscalía. Se confirma, gente, una persecución contra de Federico Gutiérrez. Recordemos que fue Daniel Quintero el que salió amenazando a Federico Gutiérrez de que Federico Gutiérrez le había enviado un helicóptero, y Federico Gutiérrez inició y denunció a esta rata por falsedad, mentiroso y bobo. Y hoy, en la persecución en contra de Federico Gutiérrez, sin haber ningún elemento probatorio, el exalcalde Daniel Quintero y el exfiscal Montealegre, falsa víctima en el caso de Álvaro Uribe, hoy hacen una persecución y hacen unas denuncias falsas en contra de Federico Gutiérrez. ¿Y esto por qué, gente? Porque Federico Gutiérrez denunció a estas ratas criminales y pidió a la fiscalía que por qué la fiscalía no ha procesado a Daniel Quintero por haberse robado a Medellín. Hoy se confirma que hay un plan criminal. El exalcalde y el exfiscal están pidiendo, gente, a la G investigar a Federico Gutiérrez por paramilitarismo. Recordemos, gente, el caso de Álvaro Uribe. Estas ratas han armado toda clase de patraña para vincular a Álvaro Uribe de paramilitarismo, y no han sido capaces porque no encontrarán ningún elemento probatorio, y así va a ser con Federico Gutiérrez. Esta rata los están acusando de narcotraficante, gente. Esta rata de Montealegre y Daniel Quintero acusan a Federico Gutiérrez de narcotraficante. Y recordémosles quiénes son los narcotraficantes, quiénes fueron los que recibieron plata de narcotráfico. Acá tenemos el audio del confeso, hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro.
socio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, socio y amigo íntimo del exfiscal Montealegre, el máximo narcotraficante en Colombia, el asesino violador Gustavo Petro. Escuchen estos explosivos audios. Eso fue después de la segunda vuelta. Cuando él ya era presidente electo. Claro, eso fue entre junio y agosto. ¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña? Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Él, en los carros, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación. De Euclides era el que financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. ¿Nunca su padre se interesó en conocer si esos dineros estaban siendo reportados a los organismos de control de...? En presencia mía, no. ¿Nunca se interesó por ese tema? No, en presencia mía nunca. ¿Nunca hizo un balance de cuánto hemos gastado en el Atlántico, cuánto se ha invertido, en qué se ha gastado, de dónde ha salido el dinero? Nunca. ¿Alguien le llevaba las cuentas a la campaña en Barranquilla, en el Atlántico? Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él que esto costó tanto, pero él realmente nunca se interesaba. ¿Delante de su padre? Sí. Siempre se quedaba callado. O sea, ni aprobaba ni desaprobaba. Afírmenos entonces si su padre tenía total conocimiento. Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo del Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe. ¿Usted recuerda en cuántos eventos de los que se financiaron por parte de Euclides Torres estuvo presente su padre en la región Caribe? ¿O en otras ciudades? ¿Si fue que financió? No te entiendo la pregunta. ¿Cuántos eventos? De los que financió Euclides Torres, su padre estuvo presente. No en todos los que organizamos. Bueno, en la gran mayoría que se organizó en la región Caribe, tuvo financiación ya sea del 100% o una parte del señor Euclides Torres. Y en todas esas manifestaciones, obviamente, acepté el candidato en ese entonces, Gustavo Petro. Piden a la JEP y a la Fiscalía investigar si Fico Gutiérrez tuvo nexos con la oficina. La petición la hizo el exfiscal general Eduardo Montealegre en medio de la denuncia penal que instauró su cliente, el exalcalde Daniel Quintero, contra el también excandidato presidencial y actual alcalde de Medellín. El exfiscal Eduardo Montealegre le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen los supuestos nexos del alcalde de Medellín, Antioquia, Federico Gutiérrez, con la banda criminal La Oficina. Según dijo, se debe definir la presunta relación de Gutiérrez con el narcotráfico. Yo sí quiero hacerle una sugerencia y una solicitud respetuosa a la JEP para que se investigue a fondo si existen o no relaciones entre Federico Gutiérrez y la oficina de Envigado. Ese es un capítulo inconcluso, eso es una sinfonía inconclusa. Colombia es un país de sinfonías inconclusas, como decía Alfonso López Pumarejo, y esa es una de las sinfonías que nosotros debemos seguir tocando para saber qué pasó realmente, si es verdad o no es verdad que Federico Gutiérrez tuvo relaciones con la oficina de Envigado, afirmó Montealegre. Alias Lindolfo pide a Federico Gutiérrez que dialogue con la oficina de Envigado. Agregó además que está absolutamente claro que una persona muy cercana a él de su administración, si tuvo esas relaciones con la oficina de Envigado, entonces hay que investigar cuál es la responsabilidad que tiene el superior, y la responsabilidad en este caso es de Federico Gutiérrez. Dijo también que según el derecho penal internacional, el superior debe responder ante ciertas conductas
que cometan sus subalternos. El exfiscal continuó asegurando que los delitos que cometió la oficina de Envigado no están solamente ligados con el narcotráfico, eran narcotraficantes vinculados claramente a violaciones masivas de los derechos humanos. Montealegre le hizo también un llamado a la Fiscalía General de la Nación. Yo le pido a la justicia colombiana que profundice si existieron o no relaciones de Federico Gutiérrez, por acción u omisión con la oficina de Envigado, es decir, con el narcotráfico y con las violaciones masivas a los derechos humanos, no más impunidad en este país. El exfiscal es el abogado defensor del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien en la mañana de este martes interpuso una denuncia penal contra Gutiérrez por los delitos de injuria y calumnia ante la Fiscalía.